En el Teatro Junín, aquí en Caracas, se desarrolla el taller metodológico de gestión participativa y sistema económico comunal en compañía del Poder Popular. Nuestra compañera Verónica Chacón nos trae los detalles. Buenas tardes, Verónica. Buenos días, te saludamos. Ese libro de Rancière, si se hubiera leído a Simón Rodríguez. Tú lo has dicho, con este encuentro que se realiza desde el Teatro Junín, justamente se espera promover el debate para alcanzar un sistema económico productivo y un sistema económico comunal. En este momento, el ministro del Poder Popular para las comunas y movimientos sociales, Reinaldo Iturriza, ofrece sus palabras. Escuchamos. Con el permiso del auditorio, repito, ¿en dónde estamos? Estamos en el Teatro Junín, bueno, como estamos participando en el taller metodológico de gestión participativa y sistema económico comunal. Estábamos saludando a todos los presentes. Aquí hay voceros y voceras de 599 consejos comunales que están, a quienes les fueron aprobados proyectos por un monto de 422 millones de bolívares y un poquito más. Entonces, pensando en Rancière y en Jacotot, en el maestro Jacotot, y ese libro genial, extraordinario, que es El Maestro Ignorante, le comentaba a Luis que qué hubiera sido de ese libro si Rancière se hubiera leído a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez y su inventar o errar, inventamos o erramos. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan que hace un poquito más de una semana, creo que fue el jueves de la semana pasada, si no recuerdo mal, nosotros tuvimos una reunión con las salas de batalla social en la sala plenaria del Parque Central. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo allí presente. Ah, viste, se cruzan los auditorios. Hay varias personas que estuvieron presentes allí, la compañera allá, el compañero por allá arriba. Y el presidente, entre muchas otras cosas que hablaban ustedes, compañeros, el presidente, ustedes recuerdan que él dedicó su intervención fundamentalmente a lo que fue la noticia del día, una de las principales noticias de un año tan extraordinaria y casi se diría que insólitamente noticioso como ha sido el año 2013, con todas las cosas que han pasado, que sabemos perfectamente cuáles son. Una de las noticias más importantes de este año, una de las iniciativas de gobierno más importantes de este año, es la constitución de este órgano superior de defensa popular de la economía. El presidente ha hablado fundamentalmente de el porqué de ese órgano. Pero entre otras cosas, yo no sé si ustedes recuerdan, él hablaba allí de la necesidad de que nosotros, revisando algunos de los discursos, digamos, capitales más importantes del comandante Chávez al respecto, nosotros fuéramos trabajando, pensando, sistematizando y ordenando lo que él llamaba, yo lo anoté, él llamaba una teoría de la planificación chavista. Yo no sé si ustedes recuerdan que él dibujaba, siguiendo a nuestro comandante eterno Hugo Chávez, él dibujaba un triángulo, ¿no? Y en cada uno de los vértices de ese triángulo estaban lo que queremos hacer, cómo hacer eso que queremos hacer y con qué hacerlo. La dimensión de lo que queremos, de lo que deseamos construir, esa era la dimensión de la política. La dimensión o ese vértice del cómo hacerlo era la dimensión estratégica, y el con qué hacerlo era un vértice que él enunciaba como el poder nacional, en el caso por supuesto del gobierno, ¿no? Entonces tenemos estrategia, poder y política. Estrategia, poder y política son, planteaba nuestro presidente Nicolás Maduro, siguiendo a nuestro comandante Chávez, son, digamos, los tres vértices que interrelacionados unos con otros, nos iban a ayudar a, digamos, a orientar o a definir el horizonte estratégico de la revolución bolivariana. Solo que eso tenía que servirnos para dibujar, para plantearnos ese horizonte estratégico, como les estoy diciendo, pero también para ir aterrizando ese horizonte a lo más, digamos, a la dimensión más concreta de la política.
Y entonces allí es donde un ejercicio como este tiene sentido. Este taller es a su vez la concreción de otra extraordinaria iniciativa de este año. Otra extraordinaria iniciativa que fue la reinstalación por parte de nuestro vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, la reinstalación de la Comisión Presidencial para el Impulso de las Comunas. Esa comisión presidencial que algunos, con todo el derecho del mundo además, se pueden estar preguntando con qué se come eso, ¿no? ¿Qué es eso de la comisión? ¿Cómo se concreta? ¿Cuáles son sus expresiones? Bueno, esa comisión que se reunirá periódicamente, por lo menos una vez al mes, realmente su funcionamiento depende de unas subcomisiones que se definieron, bueno, que se propusieron ese día, porque ese día en que se reinstaló la comisión no fue el día en que se definieron. Ahí se propusieron unas subcomisiones que finalmente, bueno, comenzaron a funcionar al poco tiempo. Y en una de las cuales, en una de estas subcomisiones, se decidió hacer este taller. Aquí miren, de lo que se trata es de que nosotros no perdamos de vista nunca la necesidad de reinventar o de inventar, si no vamos a errar permanentemente, de inventar, una planificación chavista, una manera, digamos, no solamente de planificar, sino yo iría un poco más allá, una manera de elaborar los proyectos, una manera para nosotros, para quienes tenemos responsabilidad en las instituciones, de acompañar esos proyectos, una manera de ejecutar esos proyectos, pero sobre todo, y permítanme detenerme aquí, una manera de hacerle seguimiento, de hacer el control de eso que nosotros estamos ejecutando. Cuando el presidente decidió en su momento crear, impulsar y multiplicar esta forma capital, vital para la revolución bolivariana que son los consejos comunales, mucha gente, incluyendo gente dentro de las filas revolucionarias, no digo no necesariamente gente con responsabilidad de gobierno, sino militantes de base, compañeros militantes, expresó en público, casi siempre en privado, sus reservas para con la capacidad de nuestro pueblo para administrar esos recursos que se estaban destinando al pueblo venezolano. Nosotros lo hemos discutido muchísimo en reuniones de trabajo. Ahorita lo discutimos muchísimo a lo largo de esos extraordinarios y maravillosos meses de ese bautizo de fuego que fueron esos primeros 3 meses de gobierno de la eficiencia en la calle, y es parte del balance que nosotros hicimos, ¿no? ¿A qué respondía o lo voy a plantear de esta manera? El hecho de que el comandante Chávez decidiera en su momento, recuerdo que revisamos la experiencia de algo que yo creo que deberíamos replicar. No tiene por qué ser exactamente de esa manera, pero sí retomar la idea. De hecho, esto que nuestro presidente Nicolás Maduro ha llamado el gobierno de la eficiencia en la calle, de alguna forma es la continuación de esa experiencia, de esa iniciativa tan importante que fueron los gabinetes comunales. Muchos de ustedes lo deben recordar. Y allí se inició un proceso de transferencia de recursos por esa vía, digamos, ¿no? Porque el proceso de transferencia no comenzó allí, como ustedes también saben, pero allí, digamos, tuvo lugar. Eso es un hito en el proceso de transferencia de recursos. Efectivamente se bajaron muchísimos recursos y entonces les decía, todos ustedes, estoy completamente seguro, todos ustedes deben haber escuchado más o menos esto. El pueblo no está preparado para administrar eso. El pueblo no está preparado. Esos recursos se van a despilfarrar, la gente se los va a robar, la gente los va a agarrar
y va a comprar celulares, etcétera, etcétera. O sea, yo me acuerdo que era lo que se decía. Y efectivamente hubo casos de mala administración. Coño, cuando tú nunca has tenido la posibilidad de administrar nada, ¿no? Y de repente tienes, digamos, bueno, ya vamos ahí como a un nivel más, y de repente tienes la posibilidad de hacerlo, bueno, hay que aprender, ¿verdad? Nadie nace aprendido. Bueno, llevándolo a otro nivel de discurso, miren, si en Venezuela lo que la democracia representativa implicó fue la negación sistemática, digamos, de la posibilidad de distribuir la renta y de repente con el proyecto bolivariano, eso, digamos, ese proceso se revierte y se comienzan a crear las condiciones para que la renta comience a ser distribuida, ¿no? Eso que el presidente Chávez llamó miles de veces saldar la deuda social. Bueno, compañeros y compañeras, por supuesto que nosotros nos íbamos a conseguir con problemas para administrarlos, pero, y este es el punto, lo administrativo nunca puede estar por encima, por delante de la política. Yo lo he dicho una y otra vez de manera pública y por supuesto de manera privada también. Pero digo, lo repito cada vez que puedo, lo administrativo, o sea, el tema de los problemas, de nuestros problemas, de nuestras dificultades para gestionar, administrar recursos, no puede ocultar el hecho de la decisión política de poner esos recursos en manos del pueblo venezolano. Eso es realmente la noticia. El acontecimiento es que este es un gobierno decidió con audacia política, el comandante Chávez, dando una demostración más de audacia política, decidió poner esos recursos en la mano del pueblo. Si nosotros no íbamos a conseguir en el camino con problemas para administrarlos, bueno, bienvenidos sean los problemas, bienvenido sea también nuestro vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza, quien hace acto de presencia en este teatro, Junín. Bienvenido, vicepresidente. Bueno, entonces, estos problemas, voy a insistir en la idea para redondearla y ya culminar la exposición. Todos los problemas derivados de la administración de los recursos, que por supuesto que son problemas que existen, nadie puede tapar el sol con un dedo, no puede ocultar de ninguna manera, y nosotros no podemos caer en ese chantaje, no puede ocultar lo fundamental, no puede desviar la atención del verdadero acontecimiento político que significó el hecho de que este gobierno revolucionario pusiera esos recursos en las manos del pueblo. Acto seguido, a nosotros nos corresponde, sí, no solamente transferirlos, fíjense ustedes cómo va la cosa, cómo va el proceso, y eso habla a las claras de que este proceso político es un proceso genuinamente popular y revolucionario. Nosotros no solamente tenemos que continuar realizando estos talleres de este tipo, y todas las actividades que sean necesarias para que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero fundamentalmente a ustedes, al pueblo organizado, el mismo pueblo organizado, tenga cada vez mayores herramientas para hacer el control eficaz de los recursos que maneja. Y nosotros las instituciones, obviamente tenemos la obligación de también establecer esos mecanismos idóneos de control. Pero más allá de eso, nosotros estamos ya en un nivel, y por eso estamos hablando aquí de una cosa que se llama sistema de economía comunal. Nosotros ya estamos en un nivel, estamos a unas alturas de la historia en la que ya no se trata simplemente de distribución de renta. No es distribución de la renta petrolera, no es distribución de recursos. Ahora se trata, compañeros y compañeras, voceros y voceras de consejos comunales, de que nosotros demos un paso más adelante. Y es que nosotros nos constituyamos, digamos, pasemos de la administración de esos recursos a los que tenemos acceso, una vez que el gobierno ha decidido distribuir la renta, pasemos al autogobierno popular. Y cuando nosotros pasamos al autogobierno popular, eso significa que esa renta que nosotros, a la que finalmente tenemos acceso, después de décadas y décadas de no poder hacerlo, cómo nosotros vamos convirtiendo eso en producción, por ejemplo.
Y de allí la importancia de que una cantidad bastante significativa de recursos y de proyectos estén orientados hacia lo productivo. Bueno, la inmensa mayoría de los proyectos aquí, la inmensa mayoría de los proyectos. Entonces, eso, nosotros tenemos que afinar los mecanismos que nos permitan controlar la administración, es verdad. Pero miren, para cerrar, es tan cierto, digamos, yo creo que si nosotros tuviéramos que hacer un balance, bueno, como estamos obligados a hacerlo además, un ejercicio de balance, de hasta dónde hemos llegado luego de que el comandante Chávez decidiera en su momento dar el paso y darle los recursos a una cantidad muy importante de consejos comunales. Primero, apostarle a esa figura. Yo me resteo con el pueblo, ¿no? El presidente lo decía permanentemente, solamente el pueblo salva al pueblo, hay que confiar en el pueblo. El presidente decidió apostar por el pueblo, decidió confiar en el pueblo, con todas y las desviaciones, con todos los problemas que se han podido presentar en el camino, con todos los casos que hubiera podido haber de mala administración. Yo creo que el balance es absolutamente positivo, es totalmente positivo. No solamente es positivo en decenas, cuidado, sino centenas y millones de casos muy puntuales en el territorio donde los consejos comunales han, han visto expresado en lo concreto una mejora sustancial en las condiciones de vida de nuestras comunidades. No solamente se trata de eso, miren, se trata de todo lo que este proceso ha significado precisamente en términos de aprendizaje político. Por eso yo les insisto, no caigamos en la trampa de que, porque todo ese discurso, digamos, esa leyenda de que el pueblo no sabe administrar sus recursos, se parece muchísimo a la leyenda del pueblo pobre, a la leyenda del pueblo flojo. Se parece muchísimo a la leyenda del pueblo flojo. O sea, se trata de que nosotros interioricemos una inferioridad, digamos, un complejo de inferioridad, que no es precisamente con lo que nosotros rompimos una vez que decidimos involucrarnos en una revolución. Esta revolución lo que ha implicado es la adquisición progresiva de unos niveles de conciencia que aterrorizan, yo no sé cuál es creo que los dos términos son absolutamente válidos, Luis, aterrorizan a la burguesía de este país, que es una burguesía floja, parasitaria, que nunca aprendió a producir, que nunca dio demostraciones de administrar bien nada en este país. ¿Con qué derecho la burguesía que nos gobernó durante tanto tiempo, que nos malgobernó y que despilfarró los recursos de este país, va a venir a hablar mal de la mala administración de los consejos comunales? ¿Con qué derecho? Todo lo contrario, los consejos comunales, insisto, yo no voy a tapar el sol con un dedo. Yo no estoy diciendo que aquí no haya habido problemas de mala administración, pero porque tenemos los recursos que nunca tuvimos. Tenemos la obligación, por supuesto, de administrar los recursos cada vez con mayor eficacia. Pero miren, ¿por qué nosotros no hablamos prácticamente nunca de aquellos casos donde el dinero se ha rendido tanto que los consejos comunales terminaron haciendo más de lo que estaba planificado? ¿Por qué no hablamos de eso también? Pero no solamente aquí, no solamente aquí en este escenario, no solamente aquí en este taller. No solamente aquí en este escenario. Porque ese debate nosotros, nosotros vivimos casi todas las horas, casi todo nuestro trabajo lo hacemos en la calle. Y yo me consigo eso me lo consigo con una frecuencia mayor de la deseable. Desmoralización, desmotivación, gente hablando mal de los consejos comunales. Yo, mire, lo voy a repetir como por octava vez. Yo sé que hay problemas, mi hermano, pero nosotros se nos plantean problemas ahorita que antes no se nos planteaban porque no existían los consejos comunales. No sé si me entienden. O sea, no podemos caer en la trampa. No podemos caer en la trampa de porque si nos presenten 1, 2 o 10 problemas, 2 problemas muy serios, o aquel tipo que ciertamente robó,
eso no puede negar lo correcto de la estrategia que trazó el comandante Chávez, que es que el pueblo administre sus recursos y la importancia estratégica de ese espacio fundamental que son los consejos comunales. Entonces lo hacemos aquí, pero hagámoslo también en la calle, discutámoslo. En eso consiste el trabajo político, en eso consiste el trabajo político, en que nosotros también estamos obligados, nosotros digo como institución también, estamos obligados también a hablar. Nosotros lo hablábamos a propósito de los casos de construcción de viviendas. Siempre hablamos de aquellos casos donde hay retraso en la ejecución, siempre. Pero y los 200, 300 casos solamente este año. El equipo mío todavía no ha terminado de sacar la cuenta, está muy lento. Este año, solamente las viviendas, los proyectos aprobados para el año 2013, solamente este año nosotros hemos verificado que los consejos comunales han terminado ya de construir o están construyendo más de 300 viviendas que no estaban planificadas. Cada vivienda de esas es una familia, hermano. Cada vivienda de esas es una historia. Cada vivienda de esas es una familia, es una señora, un señor, unos niños, unas niñas, que cuando en su vida iban a soñar con la posibilidad en el gobierno, en cualquier gobierno de la Cuarta República, cuando iban a soñar con la posibilidad de tener una casa en su vida. Bueno, hoy la tienen y ni siquiera estaba planificado que la tuvieran. Hoy la tienen porque un consejo comunal administró también los recursos que le sobraron y le dieron para construir esa vivienda. Y eso es culpa del comandante Chávez, pero fundamentalmente del pueblo venezolano, de ustedes. No dejen de creer en ustedes. Chávez vive. El ministro del Poder Popular para Bien, muchísimas gracias, ministro. Movimientos sociales. Vamos a reiterar pues nuestra bienvenida y aplauso al vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, en este taller metodológico de gestión participativa y sistema económico comunal. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Qué bonito que aquí esté el pueblo organizado para la producción. Yo les pido un aplauso para ustedes, hombres y mujeres de esta patria, construyendo un nuevo sistema económico productivo. Yo estaba siguiendo el discurso de Reinaldo por televisión, lamentablemente no pude venir antes, estábamos con parte del equipo de ese órgano superior que se ha constituido para la defensa popular de la economía. Ahí están ocupando algunas empresas que están acaparando productos. Ahí están tomando acciones dentro del marco de la ley, pero que son necesarias. Y el pueblo, como bien lo dijo el presidente Nicolás Maduro, el pueblo organizado tiene que ser el protagonista de ese proceso de defensa popular de la economía. Defensa popular. Ustedes son los primeros llamados a hacer Contraloría para que el venezolano cuente con su producción y con la importación de productos que hace el Estado y que hacen algunos empresarios honestos y que de ello depende nuestra alimentación. Nosotros hemos sido sometidos a una guerra económica, ustedes lo saben. ¿Desde cuándo? Desde el año 2001, desde el año 2000 tal vez. No es ahorita. Ahora ellos arreciaron porque ellos tienen sus fases, sus etapas. Cuando ellos vieron la posibilidad de que esta revolución se quedara físicamente sin su líder fundacional y elemental, arreciaron. En noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, y cuando fuimos a la campaña electoral, porque así lo indicaba nuestra Constitución, bueno, arreciaron aún más. ¿Y ustedes creen que han bajado la guardia? Ustedes recuerdan que en el año 2002, en abril, estaban dando un golpe de Estado con implicaciones económicas.
¿Y bajaron la guardia o siguieron? ¿Qué fue lo que pasó en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero del año 2003? ¿Qué pasó en el año 2007? Tenemos que tener, el presidente Maduro dice, alerta memoria. Tenemos que tener conciencia de que este es un patrón. Nosotros estamos en el medio, desde el punto de vista marxista, de una lucha de clases. Es una clase que tuvo todos los privilegios y que le expropió todos los derechos a un pueblo y que esa clase, bueno, se resiste a perderlos y apela a lo que apela el capitalismo, el neoliberalismo y el fascismo. A cualquier estrategia, no importa el fin, el medio que justifique que nosotros retengamos o recuperemos los privilegios va a ser utilizado. Pero para eso está el pueblo, para eso están ustedes. Y este encuentro es fundamental, porque nosotros, ¿cuántas veces nos lo dijo el comandante Hugo Chávez? Bajo la teoría gramsciana, no ha muerto aquello que tiene que morir y no ha nacido por completo aquello que tiene que nacer. Estamos en la transición del capitalismo al socialismo. Y ustedes verán cómo somos sujetos de ataques por todas partes. El presidente Maduro está viajando en este momento. Debe estar a mitad de camino para llegar a la República Popular China. Le impidieron el sobrevuelo por territorio estadounidense. Lamentablemente, Puerto Rico es territorio estadounidense. ¿Qué le hicieron al presidente Evo Morales hace poco más de un mes? Le prohibieron el sobrevuelo de su avión ya en el espacio aéreo europeo a pasar por algunos de los países, con cualquier excusa. La excusa ahorita es que si el avión es de Cubana de Aviación, pero ese mismo avión tuvo los mismos permisos hace pocos meses. La excusa del presidente Evo Morales es que, imagínense ustedes, semejante cosa que llevaba un espía escondido allí de polizón, ¿no? La excusa en realidad es que le tienen miedo los pueblos de la Alianza Bolivariana, le tienen miedo a los pueblos de nuestra América, le tienen miedo a que los pueblos del mundo se contagien de nuestro espíritu libertario, de nuestras ganas de construir una sociedad más justa. Y en buena parte en Venezuela, de nuestro pueblo depende lo que podamos lograr y hasta dónde pueda llegar el mundo en este momento histórico. Sobre nuestras espaldas, sobre nuestros hombros, sobre nuestras almas recae un peso histórico. Lo decía el vicepresidente de Bolivia, gran intelectual, Álvaro García Linera, que estuvo hace pocos días con nosotros, bueno, conmemorando los 40 años del golpe fascista contra el gobierno de la Unidad Popular y del presidente Allende. Él nos pedía a nosotros no bajar la guardia, porque él sabe que de nosotros depende la revolución en nuestra América. Él sabe que de nosotros depende la estabilidad de la revolución en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en la propia Cuba e incluso en el resto de los países. Esos procesos que, si bien no se pueden catalogar, al menos todavía, de revolucionarios, son procesos que van en una misma dirección. Como dijo en algún momento el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, el comandante Hugo Chávez, y nos corresponde a nosotros seguir esa velocidad y ese camino, va en un Fórmula 1. Y algunos de los gobiernos de nuestra América van en otros automóviles, van en automóviles sedán, van en un Volkswagen, pues. Pero bueno, todos vamos hacia el mismo puerto, que es esa sociedad que nos brinde la mayor suma de felicidad posible y que nosotros nos la vamos a brindar a nosotros mismos. Hablar del sistema económico comunal es fundamental. Bien lo decía Reinaldo. Vamos a situarnos históricamente en esta transición. ¿De dónde venimos nosotros? El rentismo petrolero, la peor forma o la peor modalidad del capitalismo. Ya es pésimo estar en el mundo, como lo estuvimos en el siglo XX, bajo un esquema de capitalismo periférico. Es decir, no es el central, no es el que se da en el centro del polo, sino el que se da en la periferia de ese núcleo. Y que lo que sirve es para producir y alimentar el núcleo, alimentar el polo central.
sino que además a nosotros nos correspondió tener esa particularidad, un recurso natural, bueno, en abundancia suprema, el petróleo. Y no se conformó en Venezuela ni siquiera un capitalismo productivo, ni siquiera una burguesía nacionalista que asumiera riesgos. No lo permitió el sistema internacional, ni por supuesto sus lacayos en el país. Hay un ejemplo. En finales del siglo XIX se conformó una empresa en el estado Táchira, la Petrolia del Táchira. Fue la primera empresa petrolera venezolana. El primer pozo de petróleo en Venezuela no salió del Sumaque en el Zulia en 1914, ¿no? El primer barril de petróleo fue en el estado Táchira entre el año 1880 y 1885, por ahí. Por unos empresarios venezolanos, nacionalistas, que fueron a los Estados Unidos y se trajeron la tecnología. Ahora, cuando Juan Vicente Gómez, ellos le iban dando concesiones y de hecho tuvieron, la Petrolia del Táchira tuvo monopolio, incluso en todo el occidente del país, de los combustibles, para los vehículos, para la maquinaria. Tenía una refinería en el Zulia, pero cuando Juan Vicente Gómez se entregó a los gringos, que ahí es donde viene la tragedia del rentismo petrolero venezolano, para mantenerse en el poder, el traidor, que fue un traidor contra el gobierno nacionalista de Cipriano Castro, bueno, tenía que tener el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Entonces decidieron no renovarle la concesión a la Petrolia del Táchira y entregársela a las transnacionales petroleras, a la Shell, ¿no?, de Estados Unidos, de Europa. Y incluso las refinerías pasaron a manos de esas empresas. Matamos cualquier intento de tener una burguesía nacional productiva. Es decir, el capitalismo venezolano no se asemeja al de Brasil o al de Argentina. Es una burguesía, como lo dijo Reinaldo, parasitaria, temerosa, que cuando ellos quebraban, el Estado les otorgaba créditos para que volviesen a quebrar. Como pasó aquí en el año 1994, ¿ustedes se acuerdan de la crisis bancaria? Que comenzó por el Banco Latino y después se llevó a varios bancos. ¿A quién le dio el gobierno de Rafael Caldera el dinero? ¿A los ahorristas o a los banqueros? A los banqueros. ¿Y qué hicieron los banqueros con ese dinero? Se lo robaron, ¿no? ¿Qué hizo el comandante Hugo Chávez en la crisis bancaria que hubo en el año 2009? ¿A quién le dio el dinero? ¿A los ahorristas o a los banqueros? Al pueblo, a los ahorristas. Y ahí está un sistema bancario estable, sano. Pero entonces, camaradas, para ir aquí, ese rentismo petrolero pasó a ser, bueno, como algunos los dijeron, en vez de una bendición, una maldición. Pero no porque lo sea en sí mismo el petróleo, no. Eso es parte de ese triángulo de la planificación que recordaba Reinaldo. Bueno, la fuerza, el poder, el con qué de tener petróleo, bueno, es increíble lo que podemos hacer. ¿Dónde están los módulos de salud de Barrio Adentro? ¿Dónde están los CDI? ¿Dónde están los Mercales? ¿Dónde está Pedeval? ¿Dónde están las nuevas universidades? ¿Dónde están las canaimitas? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde está el poder popular fortalecido mediante qué? Mediante el buen uso de la renta petrolera. ¿Ustedes se imaginan que esa inversión social que ha hecho la revolución se hubiese hecho a lo largo de todo el siglo XX en Venezuela, en esos porcentajes? No, bueno, seríamos un país potencia ya, lo seremos, pero todavía no lo somos por esa debacle histórica que vivimos en el siglo XX. Ahora nosotros en transición, bueno, una transición muy complicada. La revolución bolivariana es una revolución donde el enemigo permaneció en el país y apropiado de los principales medios de producción. Y bueno, y estamos dando la batalla. Ahora, surge el poder popular y el sistema económico comunal, como una alternativa real, concreta, que como decía Reinaldo, por más problemas que hayamos encontrado, esos son unos hermosos problemas, porque son los problemas del pueblo organizándose para producir. Hace 17 años, 20 años, el pueblo no se estaba organizando para producir, no podía hacerlo, hoy sí puede.
El pueblo en la Venezuela neoliberal no era más que la mano de obra barata para ser explotado en los medios de producción de los capitalistas. Eso es lo que era el pueblo, con una resistencia siempre presente, siempre noble, que dio su vida. Pero en general, en los años 70, 80, el pueblo había pasado a hacer eso. ¿Dónde vive el pueblo venezolano? ¿Qué pasó con el campo en Venezuela? ¿Por qué un país que fue una potencia agrícola ya no lo es? Ya lo dejó de ser en el siglo XX por el rentismo, ¿no?, petrolero que explicamos. Pero ¿qué se hizo ese pueblo? ¿De dónde surgieron los inmensos cinturones de miseria alrededor de las grandes ciudades en Venezuela? El pueblo abandonó el campo por el rentismo petrolero y pasó en esos cinturones de miseria a vivir en alto riesgo y a ser la mano esclava de quienes concentraron las riquezas y quienes concentraron el beneficio de la renta petrolera en el país. Y ellos construyeron sus casas, construyeron sus empresas, sus fábricas, sus maquilas en el territorio estable de nuestras ciudades, mientras que el pueblo lo lanzaron a los cerros, a las laderas. Así es. Bueno, no, aquellos gobiernos decían que hacían casas, pero ¿qué casas eran aquellas? Ayer estuvimos entregando, nada más aquí en el Distrito Capital, bueno, estábamos entregando 240 casas en un día, viviendas dignas. Y en el país 1.100 en un solo día. 436.000 viviendas ha construido la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y ahí vamos al punto. ¿Quién ha sido el gran constructor de viviendas de la Gran Misión? ¿Quién ha sido? El poder popular. Más del 60% de esas 436.000 viviendas las ha construido el pueblo. Las ha construido el pueblo con sus manos, con su sudor. Entonces, fíjense qué bonito que ese pueblo, que hasta el año 98 le construía sus mansiones a los ricos, ahora construye sus casas, ahora construye su hogar para vivir viviendo, para salir adelante. En consecuencia, camaradas, ¿de qué se trata? En primer lugar, de organizar las fuerzas productivas. Ustedes son fuerzas productivas. Aquí hay 433 participantes y son 433 proyectos productivos de consejos comunales, de comunas en construcción, de comunas registradas. Y ahí está el gran reto, el circuito económico comunal, los insumos, la materia prima, el procesamiento, la distribución. Si nosotros no garantizamos el circuito, pudiésemos estar constituyendo. Nosotros hemos cometido errores y nosotros no podemos negarlo. ¿Qué pasó en este país en los años 2004, 2005 con las cooperativas? ¿Qué pasó? ¿Cuántas cooperativas se conformaron? No todas, pero muchas, quizá la mayoría, eran falsas cooperativas, que pasaban a ser unas empresas, bueno, que violentaban, gracias a su figura de propiedad supuestamente colectiva, algunos pasos legales, y que al final allí se repitió la misma relaciones de producción del capitalismo. Nosotros ahora con las comunas y con los proyectos del sistema económico comunal no podemos fallar. Habrá problemas, habrá traspiés, habrá obstáculos, pero si estamos bien organizados no vamos a fallar. Yo sé que esta mañana les estuvieron hablando además de la preinversión necesaria. No podemos entregar tampoco recursos a proyectos que no sean viables, que no sean factibles. No se puede. Hay que diseñar muy bien y agotar todos los esfuerzos para que de verdad el recurso que viene de la producción, que viene de la renta, bueno, vaya a proyectos que van a tener impacto real. Y eso es muy importante, hemos ido aprendiendo. Ahí están los equipos del Ministerio del Poder Popular para las comunas, del Fondo de Compensación Interterritorial, bueno, haciendo todos los esfuerzos con el pueblo para hacer las cosas de la mejor manera. Organización, bueno, mucha rigurosidad. Tenemos que ser, el socialismo, decía el comandante Chávez, o es científico o no es socialismo. Entonces tenemos que ser muy rigurosos, no tomarnos a la ligera. A veces tenemos una idea y creemos que esa idea es un proyecto. Escribimos la idea y no estimamos bien los procesos,
el terreno, las capacidades. No las estimamos bien porque vamos desesperados en la construcción de algo, que es hermoso tener esa voluntad, pero tenemos que sentarnos y tomarnos la cosa con calma y utilizar ese triángulo de planificación fundamental. ¿Qué queremos? ¿Cómo? ¿Y con qué? Fundamental, ese es el primer nivel de planificación que nos dejó el comandante Chávez, bueno, como una metodología muy concreta. Luego de la organización de esa fuerza productiva está el asunto de la propiedad. Nosotros creemos en la coexistencia de distintos tipos de propiedad, pero la propiedad social, indirecta y directa, es para nosotros lo más sagrado que existe, porque es la base de la construcción de la nueva sociedad. En las teorías socialistas, las relaciones de producción, las relaciones que se dan en la economía, determinan el tipo de sociedad que tenemos. Si nosotros logramos tener unas relaciones de producción que no son competitivas, sino que son complementarias, que son solidarias, que obedecen a las necesidades reales de nuestro pueblo, reales, a su alimentación, a su vivienda, a la vialidad, bueno, y a toda la producción que de verdad satisfaga alguna necesidad, nosotros estaremos predeterminando una sociedad distinta, impulsándola. Eso es un debate. Necesariamente son las relaciones económicas las que predeterminan el tipo de sociedad. Hay teóricos que dicen que sí. Nosotros creemos que ayuda mucho, porque la simple declaración de principios, el declararnos socialistas, el creer en un mundo mejor, caeríamos un poco en lo que fue el socialismo utópico del siglo XIX, que eran grandes declaraciones, pero que no se atrevían a romper con la estructura económica, bueno, que determina si estamos entre iguales o si hay una verticalidad de explotación. Y estamos nosotros avanzando, ciertamente. Entonces la propiedad, desde el primer plan de desarrollo económico y social, incluso antes del plan socialista, el primer plan socialista del comandante Hugo Chávez, se predeterminaban círculos concéntricos, la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. Hemos ido avanzando. Esos círculos, ¿cuál es más grande que el otro? Bueno, en la transición eso va variando. Definitivamente hoy la propiedad social indirecta, la del Estado, ha ido en aumento porque tenemos un Estado mucho más fuerte para defender a su pueblo y un Estado que tiene que producir. Y el espacio de la economía social, de la economía comunal, bueno, va creciendo, se va consolidando. Y luego está el espacio de la propiedad privada que respete las leyes, que está allí y que mientras ellos estén dispuestos a producir y estén dispuestos a ser sometidos al gobierno económico, bueno, bienvenido sea su producción. Ahora, si ellos no quieren, ellos quieren hacer lo que les dé la gana, bueno, no tienen espacio, no tendrían espacio en la construcción de nuestro socialismo y en una economía realmente socialista. El tema de la propiedad es un tema clave. Si nosotros no asumimos la discusión de la propiedad, no estaríamos construyendo el socialismo. Y ese círculo de la propiedad social, en los años por venir, probablemente sea el más grande de los tres. Y nosotros tenemos que demostrar que somos eficientes, que somos solidarios y que satisfacemos las necesidades de nuestro pueblo con la economía comunal. Y yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Y de alguna manera todavía estamos en los primeros pasos. Y ustedes son parte de esos pioneros, aunque ya tenemos años en esto, pero todavía hay que consolidar mucho. Y estamos seguros, pero absolutamente seguros, de que nosotros le demostraremos al mundo que es posible otro tipo de economía, con otro tipo de valores, con otro tipo de relaciones. Estamos seguros de que eso va a ser así. Pero eso va a depender de lo que hagamos. Y ustedes son protagonistas de buena parte de eso que vamos a hacer. Por supuesto, el modelo de gestión.
Y de eso depende en gran parte, la propiedad, la organización, el modelo de gestión. ¿Cómo son las relaciones de producción? ¿Cómo son las relaciones humanas? ¿Cuál es la relación de esa empresa con el pueblo? ¿O es que se apropia? ¿O es que un consejo comunal se va a creer dueño de la empresa? No, ni la comuna es dueña de la empresa. La empresa es del pueblo. La empresa comunal es del pueblo. Y su excedente va a ir al pueblo. Bueno, va a ir primero para que sea sustentable la empresa, para quienes allí trabajan y entregan su fuerza de trabajo sean recompensados con justicia y vayan felices a liberarse trabajando, para mantener la tecnología, para ampliar la empresa, para ampliar la producción, sus canales de distribución. Pero el excedente también puede ir, ¿por qué no?, a un fondo, como el Fondo de Eficiencia Socialista, que manejó con tanta eficiencia el presidente Hugo Chávez y que maneja con eficiencia el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué no pueden nuestras empresas comunales darle al Estado para que redistribuya? ¿Por qué no? Y que a lo mejor la empresa comunal allá en Barinas de construcción de paneles para la construcción de viviendas, al darle ese fondo, de alguna manera sabe que aquel módulo de salud que está en San Fernando de Atabapo y que atiende a la población más excluida de nuestros pueblos indígenas y que tiene una antena satelital para hacer telemedicina a través del satélite Simón Bolívar, en parte fue gracias al esfuerzo de los trabajadores de esa empresa comunal que está distante y que está en otra zona del país. Claro que podemos hacerlo, tenemos que hacer el sistema. Para no alargar mucho más, camarada, mucha honestidad, todo esto tiene que estar transversalizado por la ética. Si en algo se va a diferenciar y se diferencia el sistema económico comunal, la economía social, del sistema económico capitalista, es en primer lugar en su concepción ética. Nosotros en primer lugar tenemos que producir lo que se necesita, satisfacer las demandas, punto y círculo, nuestro entorno inmediato. Pero como les decía, en red las empresas comunales pueden pueden ir en red organizándose, llegando a satisfacer las necesidades de mucho más allá que el entorno inmediato de la comunidad. Incluso hay modelos de gestión mixto, modelos de gestión, empresa del Estado con empresa comunal, empresa del Estado con empresa privada con empresa comunal. Se han dado ejemplos. Hay partes de los grandes procesos productivos que son complementarias. Por ejemplo, es una experiencia que ha sido difícil, pero que ahí va hacia adelante. Aquí en el futuro Parque Bolívar, la aún base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, están las fábricas de producción de Canaimita y está la fábrica Orinoquia de nuestros celulares. Y los forros de esos Orinoquia se están, buena parte de ellos, produciendo en el sector El Carmen de Petare. Trabajadoras, mujeres, bueno, que hacen los forros y que luego la empresa Orinoquia les compra a ellas y bueno, y así pueden ellas sustentarse y bueno, es producción comunal en una empresa de producción social indirecta como Orinoquia. Es una fórmula que se va diseñando. Pero en cualquier parte del país, una gran empresa del Estado puede cederle al poder popular organizado económicamente parte de su proceso productivo. Es un encadenamiento que se va haciendo. El problema de la escala ha sido uno de los problemas de verdad más graves que hemos estudiado. Ustedes saben que este acto es parte de las acciones que tomó el presidente Maduro, declarando los meses de agosto y septiembre meses de la comuna y de lo comunal. Y se reinstaló la Comisión Presidencial para el impulso de la comuna. Y ahí hemos ido instalando las subcomisiones. Y hay una que es del sistema económico comunal y este acto es parte, este encuentro
pedagógico, de intercambio de experiencias, es parte de ello. El problema de la escala. ¿Cuántos de ustedes no han vivido pequeñas empresas, bloqueras, empaquetadoras, que bueno, que es imposible que sean sustentables por su escala, porque terminan dependiendo entonces del sistema capitalista? O buscan la materia prima en el capitalismo o ubican su producción en el capitalismo, porque no las hemos encadenado correctamente. Entonces, ahora cuando recibamos y analicemos todos estos proyectos, camaradas, tenemos que analizar también cómo se encadenan los unos con los otros en el territorio para hacerlo sustentable. Y a lo mejor algún proyecto, uno le diría, mira, tú estás proponiendo este rubro, pero pareciera que en este territorio ya hay algunas empresas comunales que ocupan y que satisfacen esa demanda. ¿Por qué no te dedicas tú más bien a este otro rubro? Que además está encadenado con esta gran empresa del Estado que está a pocos metros allí. Es decir, repensar con la lógica del trabajo todo el sistema comunal. Nosotros vamos a cambiar, tengan ustedes la plena certeza, la lógica del capital y la vamos a sustituir por la lógica del trabajo. La lógica del trabajo es la lógica del socialismo, la lógica de la liberación y del trabajo para ser felices, del trabajo para vivir dignamente, no para ser unos explotados. Les invitamos a seguir adelante a pesar de los tropiezos. Nosotros estamos inventando, como nos llamó Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Y a veces cuando uno inventa, las cosas no salen bien en el primer intento. Pero van a salir bien si nos unimos como un solo equipo, la institucionalidad revolucionaria con el pueblo revolucionario, y nos asesoramos y vamos construyendo en conjunto. Las cosas no solo van a salir bien, sino que nosotros desde aquí de Venezuela le vamos a dar la señal a los pueblos del mundo que es posible superar el capitalismo en el siglo XXI y lo vamos a hacer con eficiencia y con solidaridad. Muchas gracias, camaradas. Independencia y patria socialista. Chávez vive. Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, el día de hoy en este taller en donde se... Bien, muchísimas gracias. Excelente la intervención de nuestro vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, y el resto de los panelistas que hoy nos acompañaron en este taller metodológico de gestión participativa y sistema económico comunal de cara a la construcción de un nuevo modelo productivo según lo planteado en el programa de la patria, legado del comandante eterno Hugo Chávez.